Si crees que no nos han contado toda la verdad sobre Jesucristo, que el Jesucristo de los Evangelios es una creación mítica y no se parece en nada al Jesucristo histórico, da like y suscríbete ahora mismo. De él, Michael Moorcock nos ofrece una visión más polémica que la de la última tentación de Cristo. Vamos con ella. He aquí el hombre. De Michael Moorcock. 1. La máquina del tiempo era una esfera llena de un fluido lechoso en la cual flotaba el viajero, enfundado en un traje de goma, y respiraba a través de una máscara fija a un tubo que conducía a las paredes de la máquina. La esfera crepitó al aterrizar y el fluido se derramó sobre la tierra, que lo absorbió como una esponja. Instintivamente, Carl Glogauer adoptó la posición fetal a medida que el líquido iba bajando de nivel y se acurrucó contra el plástico flexible en el interior de la esfera. Los instrumentos, crípticos y extraños, dormían, mudos e inmóviles. La esfera se desplazó y rodó, mientras el último resto de líquido manaba de la inmensa fisura que se abría a un costado. Por un instante, los ojos de Glogauer se abrieron y se cerraron, y su boca se estiró en una especie de bostezo. La lengua se estremeció y su gruñido se convirtió en un ulular. Se oyó. Estoy hablando en lenguas, pensó. El idioma del inconsciente. Pero no pudo discernir qué decía. El cuerpo se le adormeció en un escalofrío. Su paso por el tiempo no había sido fácil, ni siquiera había podido protegerlo por completo el baño de espeso fluido, aunque sin duda le había salvado la vida. Tenía algunas costillas rotas. Con dolor, estiró los brazos y las piernas y comenzó a reptar sobre el plástico resbaladizo hacia la hendidura de la máquina. Vio un áspero sol, un cielo como brillante acero. Se abrió paso por entre la rendija y cerró los ojos al sentir que los calcinaba la dura contundencia del sol. Perdió el conocimiento. Navidad, 1949. Tenía 9 años. Había nacido 2 años después de que su padre llegara a Inglaterra procedente de Austria. Los demás niños chillaban y reían sobre la grava del patio. El juego había comenzado con la debida seriedad, y Carl se sumó nerviosamente con el mismo espíritu. Pero ahora lloraba. «Dejadme bajar. Por favor, Mervyn, basta ya». Lo habían atado con los brazos abiertos contra la verja. Bajo su peso, el tejido de alambre se combaba hacia adelante y uno de los postes amenazaba con caer. Mervyn Williams, el niño que había propuesto el juego, comenzó a sacudir el poste de tal forma que Carl se vio mecido violentamente. «¡Basta!». Vio que sus gritos solo conseguían enfervorizarlos más, de modo que apretó los dientes y cayó. Dejó caer la cabeza, fingiendo un desmayo. Los cordones que habían usado como correas le lastimaban las muñecas. Oyó que las voces se apagaban. «¿Crees que se encuentra bien?», preguntó Mally Turner. «Está bromeando», replicó Williams, no muy seguro. Sintió que lo desataban unos dedos torpes frente a los nudos. Deliberadamente se bamboleó, cayó sobre las rodillas, clavándolas sobre la grava, y se desmoronó de cara al suelo. A lo lejos, pues su propio engaño casi lo había convencido, oyó sus voces afligidas. Williams lo zarandeó. «Despierta, Carl. Deja de fingir». Se quedó allí inmóvil y perdió el sentido del tiempo hasta que escuchó la voz del señor Matson por encima del balbuceo de los demás. «¿Qué demonios estabais haciendo, Williams?». «Nada, señor. Jugábamos a Jesús». Carl era Jesús. «Lo atamos a la cerca». «Fue idea suya, señor». «Era solo un juego, señor». Carl tenía el cuerpo rígido, pero logró mantenerse en esa posición y respirar superficialmente. «No es un chico fuerte como tú, Williams. Tendrías que haberlo pensado antes». «Lo siento, señor. Lo siento muchísimo». Parecía que Williams lloraba. Carl sintió que lo alzaban en brazos. Sintió el triunfo. Alguien lo transportaba. La cabeza y el costado le dolían tanto que lo asaltó un mareo. No había tenido oportunidad de descubrir a dónde lo había llevado exactamente la máquina del tiempo, pero, al volver la cabeza vio que, por lo menos, debía de estar en el Medio Oriente, a juzgar por el atuendo que llevaba el hombre de la derecha. Había tenido intención de aterrizar en el año 29 de esta era, caer cerca de Belén, en la espesura que se extendía más allá de Jerusalén. ¿Lo estarían llevando a esa ciudad? Se encontraba tendido sobre unas parihuelas hechas de pellejos de animales. Ello indicaba que, en cualquier caso, al menos se hallaba en el pasado. 2 hombres cargaban la parihuela sobre los hombros. Los demás caminaban a ambos lados. Percibía el olor a sudor, a grasa animal y a almizcle,
aunque a este último no logró identificarlo con certeza. Se dirigían hacia una hilera de colinas que se alzaban a lo lejos. La parihuela se inclinó y el dolor del abdomen le hizo contraer el rostro. Por segunda vez, se desmayó. Despertó fugazmente y oyó voces. Hablaban, a todas luces, algún dialecto del arameo. Tal vez fuera de noche, pues el lugar aparecía en penumbras. Ya no se movían. Estaba tendido sobre un montón de paja. Se sintió más aliviado. Durmió. Por aquellos días apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos, porque está cerca el reino de los cielos. Este es el anunciado por el profeta Isaías, al decir, voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Juan vestía de pelo de camello, con un ceñidor de cuero a la cintura, y su alimento era langostas y miel silvestre. A él acudía Jerusalén y toda Judea y toda la región del Jordán, y eran bautizados en el Jordán por él, confesando sus pecados. Mateo 3, 1-6. Lo estaban lavando. Sintió que el agua fría le corría por el cuerpo desnudo. Habían conseguido quitarle el traje protector. Ahora tenía gruesos mantos de tela sobre las heridas, a la izquierda del abdomen, sujetas por correas de cuero. Se sentía muy débil y tenía calor, pero el dolor remitía. Estaba en un edificio, acaso una gruta, pues no había suficiente luz para decirlo, tendido sobre un fardo de heno anegado de agua. Por encima de él, dos hombres continuaban vertiendo líquido con unas vasijas de arcilla. Eran hombres de rostro severo, con barba hirsuta y ropajes de algodón. Se preguntó si podría hilvanar una frase que lograran comprender. Su conocimiento del arameo escrito era bueno, pero no estaba seguro de determinadas pronunciaciones. Carraspeó. ¿Dónde ser este lugar? Fruncieron el ceño, menearon la cabeza y posaron las vasijas sobre el suelo. Busco a un nazareno, llamado Jesús. Nazareno. ¿Jesús? Uno de los hombres repitió las palabras, pero no pareció encontrarles ningún significado. Se encogió de hombros. El otro, no obstante, solo repitió la palabra nazareno, lentamente, como si para él en efecto tuviera algún sentido. Musitó algo al otro hombre y se dirigió a la entrada del recinto. Karl Glogauer continuó empeñado en decir algo que el hombre restante pudiese comprender. ¿Qué año el emperador romano sitió Roma? Comprendió que había formulado una pregunta difícil. Sabía que Cristo había sido crucificado en el 15º año del reinado de Tiberio, y por eso formuló esa pregunta. Trató de expresarla mejor. ¿Cuántos años hace que reina? ¿Tiberio? ¿Tiberio? El hombre frunció el ceño. El oído de Glogauer comenzaba a adaptarse al acento. Trató de imitarlo. Tiberio, el emperador de los romanos. ¿Cuántos años lleva en el reino? ¿Cuántos? El hombre meneó la cabeza. No lo sé. Al menos había logrado hacerse entender. ¿Dónde estamos? Quiso saber. En el monte que se extiende más allá de Macareo, replicó el hombre. ¿No lo sabes? Macareo quedaba al sudeste de Jerusalén, al otro lado del Mar Muerto. No cabía duda de que estaba en el pasado y de que se encontraba en algún momento del reinado de Tiberio, pues el hombre había reconocido su nombre con facilidad. Su compañero regresaba, acompañado de un hombretón de brazos musculosos e hirsutos y torso gigantesco. Llevaba un báculo en la mano. Estaba ataviado con pieles de animal y debía de medir más de 1,80 m. Llevaba el cabello largo, negro y rizado, y la barba oscura y tupida le pendía hasta la mitad del torso. Se movía como una bestia. Miró a Glogauer con ojos grandes, castaños e inquisidores, como movido por una extraña reflexión. Entonces habló con voz profunda, pero tan deprisa que Glogauer no consiguió entenderlo. Esa vez fue él quien meneó la cabeza. El hombretón se hincó de rodillas a su lado. ¿Quién sois? Glogauer se detuvo. No había previsto que lo encontrase de ese modo. Su intención había sido disfrazarse de mercader sirio, con la esperanza de que la divergencia de acentos explicara su escasa familiaridad con el lenguaje. Decidió que lo mejor sería ceñirse a esa historia y confiar en que todo saliera bien. «Vengo del norte», declaró. «¿No eres de Egipto?», preguntó el hombretón. Parecía haber supuesto que Glogauer debía de ser de allí. En tal caso, lo mejor sería no contradecirlo. «Me fui de Egipto hace 2 años», dijo. El hombre asintió,
aparentemente satisfecho. Eres un mago de Egipto. Es lo que habíamos pensado. Te llamas Jesús y eres el Nazareno. Yo busco a Jesús, el Nazareno, corrigió Glogaware. Entonces, ¿cómo te llamas? El hombre pareció decepcionado. Glogaware no podía decirles su verdadero nombre. Les resultaría demasiado extraño. Un impulso lo llevó a darles el de su padre. Emmanuel. El hombre asintió, satisfecho una vez más. Emmanuel. Glogaware advirtió, perplejo, que la elección del nombre no había sido afortunada, dadas las circunstancias, pues Emmanuel significaba en hebreo, Dios sea con nosotros, lo cual sin duda adquiría una connotación mística para su interlocutor. ¿Y cómo te llamas tú?, preguntó él a su vez. El hombre se enderezó y miró a Glogaware sumido en sus pensamientos. ¿Acaso no me conoces? ¿No has oído hablar de Juan, a quien llaman el Bautista? Glogaware trató de disimular su sorpresa, pero evidentemente Juan el Bautista comprendió que su nombre le resultaba familiar. Asintió con la cabeza enmarañada. Veo que me conoces. Bien, mago, ahora debo decidir. ¿Qué debes decidir? Si eres el amigo de las profecías o el falso, contra el que nos ha prevenido Adonai. Los romanos son capaces de entregarme a las manos de mis enemigos, los hijos de Herodes. ¿Y eso por qué? Deberías saberlo, pues denuncio los romanos que esclavizan Judea, denuncio los actos ilegítimos que comete Herodes y profetizo el tiempo en que todos los injustos serán destruidos, cuando el reino de Adonai será restaurado sobre la tierra tal como auguraron los viejos profetas. Digo al pueblo, estad preparados para el día en que debáis tomar la espada para cumplir con la voluntad de Adonai. Los injustos saben que perecerán ese día, y por eso serían capaces de destruirme. Pese a la intensidad de sus palabras, Juan había hablado en un tono pragmático. En su rostro y en su apostura no había trazas de locura ni de fanatismo. Se asemejaba a un vicario anglicano leyendo un sermón cuyo significado hubiese perdido toda emoción. Pero Karl Glogaware comprendió la esencia de sus palabras. Estaba alzando al pueblo para derrocar a los romanos y a su títere Herodes, y para establecer un régimen más justo. El hecho de atribuir el plan a Adonai, uno de los nombres con que se mencionaba a Jehová, que significaba el Señor, parecía, tal como habían aventurado muchos eruditos del siglo XX, un medio de dar solidez al proyecto. En un mundo donde la política y la religión se entrelazaban inextricablemente, había que atribuir al plan un origen sobrenatural. Sin duda, pensó Glogaware, era muy probable que Juan el Bautista creyese de buena fe en la divina inspiración de su idea, pues los griegos, al otro lado del Mediterráneo, aún no habían dejado de discurrir sobre los orígenes de la inspiración para determinar si era producto de la mente humana o de los dioses. Por otra parte, Glogaware tampoco se sorprendió mucho de que Juan lo considerara un mago egipcio. Las circunstancias de su aparición debían de haber sido harto milagrosas y a la vez aceptables, sobre todo para una secta como los esenios, que practicaban la mortificación y el ayuno, y que seguramente estaban acostumbrados a sufrir espejismos en tierras tan tórridas. No había duda de que estaba entre los esenios, pueblo neurótico cuyas abluciones rituales, el bautismo y abstinencias, amén del misticismo paranoico que los llevó a inventar lenguajes secretos, señalaban inequívocamente su estado de perturbación mental. Todo esto se le ocurría a Glogaware, el psiquiatra frustrado, pero Glogaware, el hombre, se debatía entre dos extremos, por un lado el racionalismo y, por el otro, el deseo de dejarse ganar por el misticismo. «Debo meditar», anunció Juan, mientras se dirigía a la entrada de la cueva. «Debo orar. Tú te quedarás aquí hasta que se me revele alguna orientación». Se marchó de la gruta, caminando a grandes zancadas. Glogaware desplomó su cuerpo sobre la paja mojada. Sin duda se hallaba en una caverna de piedra caliza y la atmósfera era sorprendentemente húmeda. En el exterior debía de hacer muchísimo calor. Sintió que lo invadía el sueño.